Buenos días, mi nombre es Álvaro Ortega, soy el autor del Trono de Dagodar, la profecía, y hoy te enseño un par de reglas no tan sencillas que podrás aplicar en tu escritura desde ya. Acompáñame y te explico. Un acento que falta, una letra que sobra, una palabra mal escrita. En este vídeo vamos a ver los errores ortográficos más comunes en narrativa y cómo evitarlos. Comencemos con una lista de errores clásicos que se repiten una y otra vez, incluso en textos publicados. Primero vamos a ver las palabras que producen cierta confusión. Estas son muy comunes, incluso en escritores experimentados. Como vemos en pantalla, confusiones con por qué. Por qué, separado con tilde, se usa en preguntas y exclamaciones. Por qué, unido y sin tilde, se usa para responder a una pregunta o para expresar la causa de algo. Por qué, unido y con tilde, es un sustantivo que significa la razón, o sea, razón o causa. Porque separado y sin tilde se utiliza cuando por actúa como preposición y que como pronombre relativo o conjunción. También confusiones con aún sin tilde y aún con tilde. Se escribe sin tilde cuando equivale a incluso y con tilde cuando equivale a todavía. Confusiones con solo sin tilde y solo con tilde. Aunque la RAE permite el solo sin tilde en todos los casos, se sigue usando solo con tilde cuando equivale a solamente y en la oración hay ambigüedad. Las confusiones con el pretérito perfecto simple de los verbos caer y callar. Cayó se escribe con Y cuando es del verbo caer y cayó con doble L cuando es del verbo callar. Confusión con la palabra haya, que se escribe con Y cuando se trata del verbo haber o tipo de árboles, y que se escribe con doble L cuando se trata del verbo hallar. Confusión con vaya. Se escribe con V y con Y cuando se trata del verbo ir, con V y con doble L cuando se trata de la cerca, y con B e Y cuando se trata del fruto. También hay posibles confusiones con hecho, que se escribe sin H cuando es del verbo echar, y con H cuando es del verbo haber o si se trata de un acontecimiento. De como preposición no lleva tilde, pero del verbo dar sí lleva tilde. Todas estas palabras pueden llevar a confusión y aunque son fáciles, si no te fijas adecuadamente puedes cometer estos errores garrafales sin darte cuenta. Además pasan desapercibidas en el corrector ortográfico del procesador de texto. La solución está en prestar atención en la lectura en voz alta. Otros errores ortográficos clásicos los solemos cometer en las tildes. Aparte de los errores descritos en el apartado anterior por confundir unas palabras con otras, por cómo suenan, tenemos 4 grupos de palabras en los que se cometen muchísimos errores al no colocar el tilde. Primero, en palabras comunes. Segundo, en interrogativas y exclamativas indirectas. Tercero, en participios terminados en ido o ido con hiato. Y cuarto, en las acentuaciones en pretéritos irregulares terminados en vocal. En palabras comunes se cometen muchos errores como por ejemplo, fácil, difícil, también, inglés, teléfono, público, héroe, límite, débil. En interrogativas y exclamativas hay que fijarse bien en las indirectas porque siempre llevan tilde. En participios terminados en ido o ido con hiato terminado en vocal como caído, leído o reído. Y por último, la acentuación en pretéritos irregulares terminados en vocal como vivió, comió o salió. Pero aquí lo importante es no confundirlos con dio y fue, que no llevan tilde y solemos confundirlos por analogía, que es donde cometemos los errores. Y por último, y como colofón a la lista de errores ortográficos clásicos, tenemos las mayúsculas mal usadas. En español solo se pone en mayúscula la primera palabra de un texto, después de un punto, o cuando es parte de un nombre propio. En palabras como gobierno, rey, ejército, iglesia, padre, solemos hacer uso de mayúsculas en esos sustantivos sin razón alguna. Este tipo de palabras solo se ponen mayúsculas si forman parte de un nombre propio, institución o tratamiento. En pantalla vemos la diferencia entre el rey Felipe, que se escribe en mayúscula, y el rey gobernaba con astucia, que se escribe en minúscula. Entre el gobierno de Aragón, que se escribe en mayúscula, y ese gobierno lo hizo bien, que se escribe en minúscula. Y entre la Madre Teresa, que se escribe en mayúscula, y una madre acaricia a su hijo con cariño, que se escribe en minúscula. Otro error muy común lo cometemos en los títulos de obra o en capítulos. La norma de solo se escribe en mayúscula la primera palabra y los nombres propios se hace extensible a los títulos también. Y pasa lo mismo con los días, meses o estaciones del año, que si no son la primera palabra ni forma parte de un nombre propio, tampoco se pone en mayúscula.
También solemos cometer errores después de los dos puntos. Y la clave está en si la oración después de los dos puntos es completa o parcial. Si no es una oración completa, la primera palabra se escribe en minúscula. Y si la oración es completa, se escribe en mayúscula. Por ejemplo, y el mensajero dijo, la guerra comenzará mañana. Aquí hay una oración completa después de los dos puntos, por lo que la oración empieza con mayúscula. Otro ejemplo. Recuerda, no debes tocar nada. Aquí la oración posterior a los dos puntos forma parte de lo anterior a los dos puntos, por lo que debe comenzar en minúscula. Además de los errores ortográficos clásicos que todos cometemos, también hay muchos errores muy comunes que se cometen en narrativa y pueden pasar desapercibidos. En narrativa no todos los errores son obvios. Algunos se repiten una y otra vez porque no se leen con suficiente atención. Vamos a repasar los más frecuentes. Primero, los verbos mal conjugados. No es común leer formas incorrectas como andó por el bosque en lugar de anduvo, ni cosas como aiga en lugar de haya, pero sí es muy común leer vinistes en vez de viniste. Son errores que suenan mal, pero que se cuelan si no estamos atentos. Segundo, los adjetivos mal colocados o sin concordancia. Frases como las mujeres valientes o un problema complicadas muestran que el género y el número no coinciden con el sustantivo. Y en español, los adjetivos deben concordar siempre con el nombre al que acompañan. Tercero, errores con los plurales irregulares y participios mal formulados. Muchas veces se lee abrido en vez de abierto o ha rompido por ha roto. Estos participios irregulares tienen formas concretas y no se pueden inventar. Cuarto, palabras inventadas o mal usadas. Una de las más comunes es hubieron personas, cuando el correcto es hubo personas. El verbo haber es impersonal cuando se refiere a existencia, así que siempre va en singular. Y quinto, las tildes diacríticas en pronombre y adverbio. Errores como escribir se con tilde cuando no la lleva o ponerla en de del verbo dar. También se confunden más con tilde que indica cantidad con más sin tilde que significa pero. Conclusión, estos errores, aunque parezcan pequeños, pueden restarle claridad y calidad a nuestro texto. Por lo que es fundamental leer despacio, revisar bien y confiar más en el diccionario que en la intuición. ¿Pero cómo evitar estos errores ortográficos? Aquí van algunos consejos. Revisa en modo lectura o imprime tu texto. Va a haber más. Lee en voz alta. Si suena raro, probablemente esté mal. Ten una lista personal de errores frecuentes. Los que más repites, anótalos. Usa el diccionario cuando tengas dudas, incluso con palabras simples. Y la más importante, no lo revises cansado. Cuando estamos cansados, la vista y la mente se relajan y se escapan los errores. La ortografía y la gramática no deberías verlas como un obstáculo. Son tus aliadas para que tus ideas brillen. En el próximo vídeo te hablaré de los errores tipográficos que también pueden matar el ritmo narrativo. Cuéntame en los comentarios si alguno de estos errores te han ocurrido en alguna ocasión, como el que cometí yo en el vídeo anterior poniendo los imprescindibles en vez de los imprescindibles, debido a haber realizado la corrección de forma rápida, no manteniendo la atención que se requiere para corregir. Y si quieres seguir aprendiendo, mira el siguiente vídeo. Seguimos mejorando juntos.